Cordial saludo, mi nombre es Salomón Andrés Daguer González, soy médico internista, endocrinólogo y en estos 20 minutos vamos a hablar de neuropatía diabética. Este es el derrotero de temas que les traigo. Quería decirles que recorté todas las neuropatías, las dos más comunes, una de ellas es la polineuropatía distal simétrica y la otra es la neuropatía diabética autonómica, para que desarrollemos bien cada una de ellas y con respecto al diagnóstico del tratamiento. Con respecto a las generalidades, les quería decir que la neuropatía es la complicación microvascular más frecuente asociada a la diabetes. Son un grupo heterogéneo de condiciones que vamos a ver en la próxima gráfica que pueden comprometer muchos órganos. Es un diagnóstico de exclusión, sin embargo, cabe aclarar que es un diagnóstico clínico. Pueden estar presentes también otras neuropatías no diabéticas. Con eso quiero decir que si un paciente tiene una polineuropatía distal simétrica, también tiene el derecho a tener un atrapamiento de nervio mediano. Hasta el 50% de las neuropatías podrían ser asintomáticas y eso hace muy importante la tamización que se va a hacer anualmente en la consulta. El reconocimiento temprano de la neuropatía autonómica puede mejorar los síntomas del paciente y la calidad de vida. Esta era la gráfica que yo les contaba, que nos mostraba los patrones de daño nervioso. Al lado izquierdo ustedes pueden ver la polineuropatía simétrica distal en el patrón clásico de distribución en guante y calcetín. Al lado derecho pueden ver la neuropatía diabética autonómica, que puede ir desde la gastroparesia diabética hasta la neuropatía diabética autonómica que compromete el sistema cardiovascular, y en el medio podemos ver neuropatías mononeuropatías asociadas a la diabetes. Con respecto a la epidemiología, la neuropatía diabética ocurre en un 50% de los pacientes con diabetes, por eso les decía que era la principal complicación y es la principal causa de neuropatía en todo el mundo. Hay un estudio que es el estudio Mónica Cora, donde se encontró que la prevalencia de dolor neuropático en un paciente diabético puede llegar a ser un 13%, un 8% en pacientes con intolerancia a la glucosa y un 4.2% en pacientes con hiperglucemia en ayunas versus un 1% en los controles. Es decir, desde estados de prediabetes podemos tener compromiso neuropático. En el estudio Rochester de neuropatía se encontró que puede estar presente en el 66% de los tipo 1 y en 59% de los tipo 2, y 10% tenían una etiología no diabética. De ahí la importancia de hacer búsqueda de otras causas de neuropatía. En el estudio Eurodiab se encontró que al inicio del estudio un 28% de los pacientes tenían neuropatía y fue aumentando hasta aumentó un 23%, luego de 7 años. Y en el SEARCH, que la particularidad era que eran pacientes jóvenes, menores de 20 años y menos de 5 años de evolución de su diabetes, pues se encontraron que un 7% de pacientes tenían neuropatía en los tipo 1 y 22% en los tipo 2. Aquí voy a hacer un hincapié, y es que digamos que tanto para el tratamiento como para esto que les estoy diciendo, el control metabólico logra mejorar los síntomas y detener por lo menos la tasa de progresión de neuropatía en los pacientes con tipo 1. Digamos que hay un menor impacto en los pacientes con tipo 2, básicamente porque estos pacientes no solo tienen la hiperglucemia como fisiopatología, sino que también hay más inflamación asociada pues al trastorno de los lípidos y a la obesidad que se asocia a los pacientes con diabetes tipo 2. Esta es la parte que les traje de fisiopatología y quisiera concentrarme en dos aspectos. Ustedes pueden ver en la parte superior de la diapositiva el exceso de azúcar, la glicemia, y también la alteración en los lípidos. Entonces vamos a tener más LDL y vamos a tener más ácidos grasos libres y vamos a tener más LDL oxidado. Ese exceso de azúcar a nivel intracelular me va a llevar a acumular radicales libres en la parte inferior de la diapositiva, que van a hacer alteración en el DNA y daño de estrés del retículo endoplásmico rugoso y disfunción mitocondrial. Y adicionalmente estamos hablando de los ácidos grasos libres y el LDL oxidado, que van a activar vías metabólicas, que van a dar señales inflamatorias, pueden llevar también a la disfunción mitocondrial y apoptosis. ¿Qué alteraciones va a haber propiamente en el sistema nervioso periférico? Entonces las podemos ver en esta diapositiva, donde básicamente pues va a haber pequeñas partes de isquemia, va a haber reducción en los neurofilamentos y ciertas proteínas,
va a haber desmielinización, degeneración nerviosa y vamos a reducir el transporte celular en las células de Schwann. Todo esto puede ocurrir en el sistema nervioso periférico. Y en el sistema nervioso central vamos a tener que por esa acumulación de los productos avanzados de glicosilación que pueden ver al lado izquierdo de la diapositiva va a causar alteraciones en los canales de sodio y va a disminuir los canales de potasio dependientes de voltaje, y eso va a disminuir la posibilidad de la neurona de generar transmisión, y esos cambios van a hacer que el paciente vaya a presentar dolor y vaya a tener más daño nervioso. Y en esta diapositiva, en la parte inferior, tendríamos ese repaso del daño periférico en los nervios que hay, alteraciones en las propiedades, en la transducción y la transmisión, y a medida que va ascendiendo desde la médula hacia el tálamo vamos a ver alteraciones en algunas vías. Entonces algunas causan cambios autonómicos, alteraciones del sueño, otras incrementan la señal de dolor, la ansiedad y la depresión asociadas a las experiencias previas dolorosas. Y ya en el tálamo, donde todo se integra, pues hay una alteración y hay una potenciación de la actividad de la parte sensitiva. Entonces, ¿cómo haríamos una aproximación clínica al paciente que creemos que tiene neuropatía? Entonces, me gustó mucho este artículo y por eso lo traje, y uno es que uno se puede hacer 3 preguntas claves para darse cuenta si un paciente tiene neuropatía diabética. Entonces uno es si es aguda o crónica. Para hablar de neuropatía diabética, entonces iríamos al algoritmo de que un paciente tiene una neuropatía crónica. Dentro de ellas, pues la polineuropatía crónica, miren que la diabetes está dentro de la parte metabólica que puede causar neuropatía, están los diagnósticos diferenciales. Ahora, la siguiente pregunta que podríamos hacer es si es simétrica o asimétrica. Y la tercera es la predominancia, si la predominancia sensorial, motora, mixta o autonómica. Entonces, ya les contesté la primera pregunta, es una neuropatía crónica. La segunda, entonces, si es simétrica o asimétrica, pues es una neuropatía asimétrica. La otra, entonces, es si es predominantemente sensora, sería la respuesta, pues la neuropatía diabética, la polineuropatía distal simétrica tiene principalmente componentes sensitivos. Si es más motora debemos pensar en otras causas. Entonces miren que si es sensitiva, la diabetes es la principal causa, y ya ahí están los diagnósticos diferenciales en la parte izquierda de la diapositiva. Y también podemos tener una neuropatía autonómica. Entonces, de las que son predominantemente autonómicas con síntomas autonómicos, la diabetes es también la principal causa, y de ahí en adelante también hay otras causas y otros diagnósticos diferenciales. ¿Cómo hacemos la tamización entonces de un paciente que pensamos que tiene una polineuropatía asimétrica distal? Entonces se le hace a todos los pacientes recién diagnosticados con tipo 2 y al tipo 1 luego del 5º año del diagnóstico. Se debe considerar realizar tamización a los pacientes que tienen prediabetes con algún síntoma de neuropatía periférica. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Una historia clínica completa. Y es muy importante evaluar las fibras pequeñas y las fibras grandes. Entonces, las fibras pequeñas las evaluamos con la sensación de pinchazo, que es diferente al monofilamento, ya les cuento lo del monofilamento, o con temperatura. Entonces, en el consultorio, pues nosotros casi no manejamos algo con temperatura fría o caliente, pero sí podemos tener la sensación de pinchazo, que es esa agujita que está en algunos martillos de reflejo. Y las fibras grandes las evaluamos con la vibración. Entonces debería ser un diapasón que vibre a 128 Hz y evaluamos si el paciente percibe la sensación de vibración. A todos les debemos hacer tamización anual con un monofilamento de 10 gramos. Ese monofilamento, esa es la presión que se necesita para que el monofilamento se doble, y eso no evalúa tanto ni fibra pequeña ni fibra grande, sino que evalúa el riesgo que el paciente tiene de ulceración y de amputación, porque ya no percibe los puntos de presión. Cuando entonces remitimos a un paciente a estudios electrofisiológicos o lo remitimos a neurología, entonces el paciente tiene características atípicas de la polineuropatía. Entonces vamos a lo que les dije en las diapositivas previas, si es un paciente que tiene un compromiso predominantemente motor, pues ese paciente es bueno pedirle todo el diagnóstico diferencial y remitirlo a neurología. Si es de inicio rápido, porque vimos que la neuropatía diabética es crónica, y si es asimétrica, nos debería, a pesar de que un paciente diabético puede tener neuropatía asimétrica y puede tener
mononeuropatías, pues si es asimétrico en principio pues es raro que sea puramente diabética. Si el diagnóstico no está claro o si tenemos sospecha de alguna etiología diferente, deberíamos remitir al neurólogo y hacer un estudio neurofisiológico. Vamos entonces en este cuadro, les iba a hacer un repaso de qué pasa con esas fibras largas mielinizadas y las fibras pequeñas mielinizadas, qué tipo de percepción transmite cada una de ellas. Entonces las largas mielinizadas transmiten la sensación de presión y el balance. Los síntomas cuando están afectadas serían la sensación de entumecimiento, el hormigueo que describen los pacientes o alteración en el balance. Y que podemos evaluar al examen físico para ver si hay compromiso de estas fibras. Entonces los reflejos musculotendinosos están reducidos o ausentes, la vibración, como yo les decía, con el diapasón de 128, el monofilamento, y evaluar la propiocepción, la sensación esa de hacia dónde está ubicado pues el dedo con los ojos cerrados, si va mirando hacia arriba o hacia abajo. Las fibras pequeñas mielinizadas son las de la percepción del dolor, nocicepción y la sensación de protección. Los síntomas de los que se puede quedar el paciente es un dolor tipo quemazón o tipo electricidad o un dolor lancinante. Entonces esas fibras las hablamos con la discriminación de temperatura, calor, frío, si está reducida o ausente, y la sensación de pinchazo, con eso que yo les decía, la aguja, si está reducida o ausente. Entonces al examen físico tenemos que hacer la valoración, como ustedes pueden ver al lado izquierdo, con el diapasón de 128 Hz, y evaluar en ese punto donde está haciendo presión al examen físico, ahí en la base del primer metacarpiano. Evaluamos los reflejos musculotendinosos, la fuerza motora, examen del pie para evaluar que el paciente pues no tenga úlceras por presión, podemos evaluar la propiocepción y finalmente hacemos el test del monofilamento. Entonces al lado derecho les tenía los puntos de presión que se debe evaluar con el monofilamento, que son 4 o 5, se hace pues así hasta que se doble la fibra, y si el paciente no percibe alguno de esos, ya tiene, solo con uno que no perciba, ya tiene riesgo de ulceración y de pie diabético, como les contaba previamente. ¿Qué paraclínicos podría yo pedir en un paciente con neuropatía crónica, distal, simétrica y periférica, como hablábamos? Entonces miren que el primero que se solicita en un artículo de neurología es la glicada. Entonces la hemoglobina glicada, un test de tolerancia a la glucosa, y ya luego vienen los diagnósticos diferenciales para el cuadro que les había mostrado previamente. Entonces está la vitamina B2, una electroforesis de proteínas, los test de función tiroidea, test de función hepática y la velocidad de segmentación globular. Ya más raros, o en algunos pacientes con factores de riesgo, estarían los del lado derecho. ¿Cuál es el tratamiento entonces del paciente con neuropatía diabética? Digamos que dentro del algoritmo que uno tiene mental, o como le enseñaron, inicialmente deberían ser los tricíclicos, pero los tricíclicos pues no están aprobados en Estados Unidos, no están aprobados para el dolor neuropático ocasionado por diabetes, digamos que, y que también tienen un potencial de efecto adverso. Entonces la guía esta del 2017 de la ADA de neuropatía nos recomienda usar la pregabalina y la duloxetina, que están aprobados pues por la FDA con estudios y metaanálisis para una mejoría del dolor neuropático alrededor del 30-50%, y ya vamos a ver eso en las siguientes diapositivas. Entonces, si el paciente, uno evalúa las comorbilidades, mira los potenciales efectos adversos, interacciones y el costo. Entonces ahí son importantes los tricíclicos. La primera opción entonces en los pacientes sería la pregabalina, que actúa sobre los alfa-2 delta dependientes de voltaje. Entonces también el gabapentina actúa sobre ellos, y la idea, ya vamos a mirar pues los potenciales efectos adversos. El otro medicamento aprobado pues es la duloxetina, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina, y ya según eso, si no hay un beneficio clínico, cambiamos entre uno u otro agente, combinamos ambos agentes, y si no, se podría adicionar pues un opiáceo, tapentadol, aunque ellos no lo ponen ni de primera ni de segunda opción, básicamente porque los estudios tienen un sesgo donde fue efectivo y digamos que tiene potencial de adicción. Miren que al lado derecho ellos, a pesar de que no están aprobados, tienen los antidepresivos tricíclicos. Y si no tenemos seguro, pues no hay una certeza que el paciente tenga neuropatía diabética, entonces remitir a neurólogo. Acá tenemos entonces los anticonvulsivantes. Entonces está la pregabalina y el gabapentin. La idea es que con la pregabalina empezamos
Iniciamos dosis de 25 a 75 y se puede usar de 1 a 3 veces al día. Y la dosis efectiva llega a ser entre 300 y 600. El número necesario a tratar para que se reduzca el dolor un 30 o un 50% es entre 3 y 8 pacientes. El gabapentina, entonces arrancamos de 100 a 300 y podemos ir de 900 a 3600 miligramos al día, y también el número necesario a tratar es muy similar, entre 3 y 7 pacientes. ¿Cuáles son los efectos adversos entonces de la pregabalina? El principal de ellos es que puede dar somnolencia, puede dar mareo, edema periférico, cefalea y puede dar serostomía. Y los más importantes es que puede dar convulsiones luego de una suspensión rápida, hay trombocitopenia, esos que uno tienen que estar muy pendientes pues, y que son básicamente idiosincráticos, pero los comunes, los que yo les estaba contando al inicio. El gabapentina entonces también está asociado a pensamientos suicidas dentro de los graves y a síndrome de Stevens-Johnson, y también causa somnolencia y mareo en los más frecuentes. Los de segunda línea entonces sería la duloxetina, como ya nos hablando, la dosis inicial sería 30 miligramos al día y podemos titular de 60 a 120, el número necesario a tratar es de 3 hasta 11. Digamos que entre los principales efectos adversos que tenemos están las náuseas, somnolencia en algunos pacientes e insomnio en otros. También puede dar serostomía, esto es también relacionado con muchos inhibidores de recaptación de serotonina. Puede dar diarrea, dispepsia, constipación, y ya los raros, como les contaba yo, pues está también el síndrome de Stevens-Johnson, arritmias cardíacas, eso es mucho más raro. La venlafaxina no está aprobado, pero también podríamos usarla en dosis de 37 miligramos y vamos cambiando hasta titular a 75 a 225. El número necesario de tratar es un poco mayor, desde 5 hasta 8. También pues da unos efectos adversos similares a la duloxetina, entonces puede dar somnolencia, puede dar diarrea, serostomía. Los antidepresivos tricíclicos está la amitriptilina, la dosis inicial es de 10 a 25, podemos aumentarla progresivamente de 25 a 100 y el número necesario de tratar es de 2 a 4, es el que menor número necesario de tratar tiene. Como les contaba, pues igual no está aprobado para la FDA, por la FDA para el tratamiento. Y los efectos adversos comunes está la serostomía también, retención urinaria, constipación, midriasis, ganancia de peso, que son unas cosas que de pronto no quisiéramos tener en un paciente con diabetes. El riesgo de síndrome de serotoninérgico está dentro de los efectos adversos mayores a tener en cuenta. Y acá tenemos otros medicamentos que pueden ser usados como segunda o tercera línea. Tenemos la motrigina, topiramato, carbamazepina o carbamazepina, y los parches de lidocaína y los parches de capsaicina. Pero digamos que ahí ya sí sería, pienso yo, pues en conjunto con el neurólogo o con clínica del dolor, ya después de haber usado las primeras dos líneas y en combinación. Ahora hablemos de la segunda que les quería contar, que es la neuropatía diabética autonómica. Tiene una prevalencia de un 30% en los pacientes con diabetes tipo 1, esto en la cohorte del DSC-EDICT a los 20 años, y 60% en pacientes con diabetes tipo 2 tras 15 años de evolución. Y digamos que también tiene una prevalencia similar en pacientes jóvenes, que da un 20% sean tipo 1 o tipo 2. Los signos y síntomas de la neuropatía autonómica deben evaluarse en todo paciente que tenga también complicaciones microvasculares o neuropáticas asociadas. Si tenemos síntomas de neuropatía autonómica cardiovascular, deberíamos realizar exámenes que excluyan otras comorbilidades antes de pensar, o efectos o interacciones de medicamentos que tome el paciente antes de pensar, y que pueden mimetizarla antes de hacer el diagnóstico. Lo otro es que queríamos considerar síntomas y evaluar signos de neuropatía autonómica cardiovascular en pacientes que tengan alteración a la percepción de hipoglucemia. Entonces quizás eso sea un dato muy importante en la historia clínica, los pacientes que ya hayan perdido la capacidad de sudoración, que son síntomas autonómicos simpáticos con una hipoglucemia, esos pacientes posiblemente también tengan una neuropatía diabética autonómica, y esos son los pacientes que queríamos interrogar y hacerles la evaluación al examen físico. Les quería traer una diapositiva muy significativa, y es que en los diferentes estudios, acá les traigo un metaanálisis donde se ha confirmado neuropatía diabética autonómica, eso se asocia con un aumento en la mortalidad. Y ahí se los traje en la gráfica, pues en este metaanálisis. Entonces, tras que debemos pensarla en todo paciente que tenga complicaciones microvasculares, debemos pensarla en pacientes que tengan hipoglucemias inadvertidas, la identificación nos va a permitir eso, estar pendientes, y esta complicación se asocia a mortalidad. Bueno, ¿cómo haríamos entonces el diagnóstico de estos pacientes? Entonces, básicamente tenemos dos maneras de hacer test. Una de ellas es
la disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el otro es la hipotensión ortostática. Digamos que el test de hipotensión ortostática tiene poca sensibilidad y ya también podríamos hacer el monitoreo ambulatorio de presión arterial para evaluar si el paciente hace el descenso nocturno adecuadamente o no, o la variabilidad pues en un holter de 24 horas. Vamos a desarrollar cada una de estas técnicas. Una es entonces la taquicardia durante el reposo. Si el paciente durante el reposo presenta palpitaciones que pueden ser asintomáticas, entonces el paciente está en reposo y tenemos que en reposo tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100, eso es normal y eso es falta pues ahí el sistema parasimpático y hay un daño y tenemos los diagnósticos diferenciales de esto, que de ahí la importancia de haberles mencionado esto en la introducción, es que el paciente podría tener anemia, hipotiroidismo, puede tener fiebre, alguna otra causa de taquicardia, algunos medicamentos. Y pues ahí está la cafeína, el alcohol, el cigarrillo y drogas recreativas. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer en el consultorio es eso, evaluar si el paciente tiene reposo, preguntar adecuadamente estas cosas y evaluar si el paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100. Y lo otro es la sensación de ortostatismo. Entonces, ¿qué síntomas puede referir el paciente? Pues puede referir episodios cercanos al síncope, debilidad específicamente con los cambios de posición, puede presentar síncope o alteraciones visuales. Y el examen físico lo que debemos evaluar es si hay una caída más de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica o más de 10 en la diastólica. Se haría al primer y al tercer minuto de que el paciente se ponga de pie y ahí tenemos el diagnóstico diferencial. Entonces podría ser una insuficiencia adrenal, una depresión de volumen, arritmias, alcohol y ciertos medicamentos. ¿Qué paraclínicos podríamos entonces realizar en los pacientes con neuropatía diabética autonómica? Entonces a todos, neuropatía principalmente autonómica, a todos les deberíamos hacer glicada como les venía mencionando y miren que también son similares. Habría que pedir vitamina B12, una electroforesis de proteínas o inmunofijación, los test de función tiroidea, y también otros déficits de vitaminas, la B6, B1, la E, y si estamos pensando en amiloidosis, pues también los test para amiloidosis. Bueno, el tratamiento de la neuropatía diabética autonómica básicamente está enfocado en aliviar los síntomas, tanto en la neuropatía distal simétrica como en esta autonómica. Debemos optimizar el control glucémico, que eso previene y retarda el desarrollo en los pacientes con diabetes tipo 1 y tiene menor impacto en tipo 2, como yo les contaba en la charla. Debemos hacer modificaciones en el estilo de vida, específicamente en los diabéticos tipo 2, porque miren que dentro de la fisiopatología está pues aparte de lípidos e inflamación. Y medidas específicas, pues lo que hay sería para hipotensión ortostática, recomiendan entonces evitar el desacondicionamiento físico, hacer una adecuada represión de volumen, tal cual pues como los pacientes con síncopes que tengan un test de masa vasculante positivo, aumentar la ingesta de líquidos y en lo posible pues si estos pacientes no son hipertensos de sal. También recomendaban, aunque es extrapolado, dosis bajas de fluorocortisona. El problema es que esta fluorocortisona puede tener riesgo de hipertensión supina y hay un medicamento pues que no está acá disponible, que es el midodrine, que se debe titular gradualmente y solamente se debería usar cuando va a haber cambios de posición en el paciente para evitar el riesgo también de hipertensión supina. Ya a modo de conclusiones, les tenía que las complicaciones crónicas de la diabetes más prevalentes son la neuropatía diabética, que tiene muchos espectros, pues, pero repasamos los dos principales, que es la distal simétrica y la autonómica. La fisiopatología netamente depende del control metabólico, tanto para la tipo 1 como la tipo 2, pero la tipo 2 tiene otros componentes inflamatorios adicionales. Ninguna de las dos tiene tratamiento específico. A resaltarles de la distal simétrica es que debemos dar un adecuado interrogatorio, una historia clínica completa para ver los diagnósticos diferenciales, evaluar la sensación de temperatura y sensibilidad fina con la sensación de punción, la vibración y el monofilamento, que tamizaría el riesgo de úlceras o de amputación. El tratamiento se hace con pregabalina y duloxetina, que son los medicamentos de primera elección. Repasamos pues las dosis y los efectos adversos y recordar que tiene un número necesario a tratar pues bueno entre 4 y 8. De acuerdo a los precios tendríamos los tricíclicos. Y la neuropatía diabética autonómica, pues hacerles el énfasis que es muy importante reconocerla y reconocer las pistas que nos pueden llevar a ella, que el
tenerla aumenta el riesgo cardiovascular y aumenta la mortalidad, y que hemos de hacer una adecuada historia clínica, evaluar la taquicardia en reposo y si el paciente presenta hipotensión ortostática. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado esta charla y que nos podamos ver en una próxima oportunidad.